Bueno, vamos a realizar el punto, digamos que el punto número 1, el más sencillo, que es de variable cuantitativa discreta. Y para ello proponemos el siguiente ejercicio. En una clase de 40 estudiantes se les pregunta cuántas personas viven en su casa. Estas fueron las respuestas. 2, 3, 2, 4, 6. Bueno, todas esas fueron las respuestas. Todos los datos de los 40 estudiantes de la clase. En el ejercicio planteado nos piden hacer una tabla de frecuencia y hallar las medidas de tendencia central. En primera parte vamos a tabular en una tabla de frecuencia. Para ello tengo esta diseñada con 7 columnas, donde el cual la primera es donde van los datos, que es x sub i. La segunda, frecuencia absoluta. La siguiente es frecuencia absoluta acumulada, que es f mayúscula sub i. Luego sigue la frecuencia relativa, h sub i. Frecuencia relativa acumulada, h mayúscula sub i. Viene la frecuencia relativa porcentual, h sub i por ciento. Y por último, frecuencia relativa porcentual acumulada, h mayúscula sub i por ciento. Estos son los datos que hay que tener en cuenta para llenar la tabla de frecuencia. En la primera columna, x sub i son los datos, es decir, los diferentes tipos de respuestas que dieron los estudiantes. Empezamos colocando el dato que tiene menor valor, es decir, el número más pequeño, que si observamos bien en todos estos números sería el dato número 2. Estamos con el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Analizando bien los datos, solo llegan hasta el 6. Este último lo dejamos para escribir el total o los totales. Más adelante vemos de qué. Ahora vamos a proceder a llenar la columna de f sub i, frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es nada más y nada menos que la cantidad de veces que se repite un dato. En este caso tenemos el dato que es el 2. Vamos a mirar a ver cuántas veces se repite. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se repite 10 veces. Entonces su frecuencia absoluta es 10. Ahora el número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Su frecuencia absoluta es de 18. 18 estudiantes respondieron 3. Número 4. 1, 2, 3, 4. 4 estudiantes respondieron que 4 personas vivían en su casa. 5. 1, 2, 3, 4. 4 veces se repite el 5. Y por último vamos a calcular el 6. 1, 2, 3, 4. Bien. 4 veces se repite el número 6. ¿Qué hacemos ahora en esta casilla? Vamos a sumar todas las frecuencias que hallamos a ver cuánto nos da. Entonces tenemos 10 más 18, 28, más 4, 32, más 4, 36, más 4, 40. Nos dio un total de 40.
Si aquí en esta casilla nos da el mismo valor que nos plantea el ejercicio, quiere decir que hemos tabulado bien las frecuencias. Ahora viene la segunda columna, que es F mayúscula sub i, que significa frecuencia absoluta acumulada. Son las frecuencias de la tabla de los datos que se van acumulando a medida que vamos avanzando. Es decir, ¿cuántos datos hay en la primera casilla, en el número 2? Hay 10 datos, o 10 veces el 2. Bajamos. En el dato número 3 se repitió 18 veces. La frecuencia acumulada total se sumaría 18 más 10, sería un total de 28. Bajamos, sería 4 más 28, serían 32. 4 más 32 serían 36. Y por último, 4 más 36 nos da 40. Como podemos observar, nos da aquí en esta última casilla nos da el número total de datos. 40 nos dio 40. Aquí no colocamos nada. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia que nos da la relación que existe entre la frecuencia absoluta de un dato y el número total de datos. ¿Cómo hallamos eso? Dividimos la frecuencia absoluta del dato entre el total de datos. En el primer caso, la frecuencia absoluta de 2 es 10. Entonces, aparte, con ayuda de una calculadora, dividimos 10, que es la frecuencia absoluta de 2, entre 40, que es el total de datos. 10 entre 40 nos da 0,25. Lo colocamos así. Luego vendría 18 entre 40 nos da 0,45. Luego viene el 4. 4 entre 20 nos da 0,2. Perdón. 4 entre 40. Yo dije que 20, pero en realidad es 40. Nos da 0,1. 0,1. La siguiente también es 4, es la misma división, nos va a dar también lo mismo, 0,1. Al final también 0,1. Dice que el total de las relaciones debe ser igual a 1. Es decir, vamos a sumar todas las frecuencias relativas y si nos da como total 1, estamos bien. Eso lo comprobamos con la calculadora. Entonces empezamos 0,25 más 0,45 más 0,1 más 0,1 más 0,1. Nos da un total de 1. Quiere decir que hemos calculado bien las frecuencias relativas. Al igual que en las frecuencias absolutas, también existe una frecuencia absoluta acumulada. En la frecuencia relativa también existe una frecuencia relativa acumulada. Entonces, es lo mismo, a medida que vamos avanzando hacia abajo, vamos a ir acumulando el total de la frecuencia. Empezamos con el 0,25, le sumamos 0,25 más 0,45, nos da 0,7. Comprobamos con la calculadora, si mi mente no me falla, 0,25 más 0,45 y un total de 0,7. 0,7 más 0,1, 0,8. 0,8 más 0,1 da 0,9 y 0,1 más 0,9 nos da 1.
Miren que aquí nos dio 1, nos dio igual a 1. Estamos bien. Aquí no colocamos nada. En la siguiente casilla nos dice frecuencia relativa porcentual. ¿Qué vamos a hallar aquí? ¿A qué porcentaje pertenece este dato en todos los datos? ¿Cómo hallamos eso? Multiplicamos la frecuencia relativa por 100. En este caso, 0,25 por 100. 0,25 por 100 nos da 25. Quiere decir el 25%. Viene 0,45 sería 45%. 0,1 sería el 10%. 0,1 sería el 10%.